quién descubrió América. Todo el mundo sabe quién descubrió Brasil. Pero hay una pregunta que hace temblar los cimientos de la historia europea. ¿Quién diablos descubrió Europa? Hace 400.000 años, mucho antes de que existiera algo parecido a un europeo, los neandertales dominaban el continente. No eran los brutos primitivos que nos enseñaron en la escuela. Creaban arte, enterraban a sus muertos con flores, cuidaban de sus enfermos y ancianos. Tenían cerebros más grandes que los nuestros. Sobrevivieron a eras de hielo que habrían exterminado a cualquier Homo sapiens moderno. Los neandertales eran, en todos los sentidos que importan, los verdaderos nativos de Europa. Evolucionaron allí, se adaptaron perfectamente al clima, desarrollaron tecnologías específicas para sobrevivir en ese ambiente. Durante cientos de miles de años, Europa fue suya, hasta que llegamos nosotros. En 2024, un descubrimiento en Ranis, Alemania, cambió todo lo que creíamos saber sobre el primer encuentro. Los Homo sapiens llegaron a Europa hace 47.000 años, mucho antes de lo que pensábamos. Y lo que sucedió después no fue una mezcla pacífica de culturas, como sugieren los documentales familiares. Fue un reemplazo sistemático. En apenas 5.000 años, una especie que había sobrevivido 400 milenios desapareció casi por completo. ¿Cómo lo sabemos? Por el ADN. Cada europeo moderno lleva entre 1% y 4% de ADN neandertal. Eso significa que hubo algo de mezcla, sí. Pero piénsalo. Si la convivencia hubiera sido pacífica, si realmente se hubieran fusionado como pueblos hermanos, ese porcentaje sería mucho mayor. Lo que ese 2% nos dice es que hubo conquista, no convivencia. Hubo absorción mínima de mujeres neandertales, probablemente por la fuerza, mientras el resto de la población era eliminada. Los neandertales no se extinguieron por ser inferiores. Se extinguieron porque los Homo sapiens africanos que invadieron Europa eran mejores en una sola cosa: matar. Nosotros somos los descendientes de esos primeros conquistadores. Y cada vez que un europeo habla de defender su tierra ancestral, está defendiendo la tierra que sus antepasados robaron en el primer gran genocidio de la historia europea. Pero la historia no termina ahí. Después de exterminar a los neandertales, los Homo sapiens se establecieron en Europa. Y aquí viene la parte que hace explotar cabezas racistas. Esos primeros europeos modernos eran negros. No morenos, no bronceados, negros, con piel oscura adaptada a sus orígenes africanos recientes, aunque muchos desarrollaron ojos azules por una mutación específica del clima nórdico. Los Western Hunter-Gatherers, WIHG, como los llama la ciencia, dominaron Europa desde hace 40.000 hasta hace 8.000 años. Ellos pintaron las cuevas de Lascaux y Altamira. Ellos crearon las Venus paleolíticas. Ellos desarrollaron las primeras culturas complejas del continente. Y ellos tenían la piel oscura como el ébano. Las reconstrucciones faciales realizadas entre 2023 y 2024, basadas en ADN antiguo, son devastadoras para la narrativa supremacista blanca. El hombre de Cheddar, británico de hace 10.000 años, piel oscura, ojos azules, los cazadores de la Braña en España, negros como la noche, el hombre de Lochbourg en Luxemburgo, más africano que europeo en apariencia. Estos no eran visitantes o migrantes, eran los nativos. Durante 30.000 años, ser europeo significaba ser negro. Las pinturas rupestres, los primeros instrumentos musicales, las primeras expresiones espirituales complejas de Europa, todo fue creado por personas que hoy serían discriminadas en las calles de París o Londres. ¿Qué les pasó? Lo mismo que a los neandertales. Llegó una nueva ola de invasores, esta vez del Medio Oriente, y en cuestión de milenios, los cazadores de piel oscura desaparecieron. Algunos se mezclaron,
La mayoría fueron eliminados o empujados a los márgenes hasta extinguirse. El patrón se repite. Europa no es hogar de nadie. Es un cementerio de pueblos olvidados. Hace 8000 años llegó la siguiente ola. Los Early European Farmers, EFE, vinieron de Anatolia y el Levante, trayendo consigo la revolución más importante de la historia humana, la agricultura. Pero no vinieron a compartir conocimientos, vinieron a conquistar. Estos nuevos invasores tenían piel más clara que los cazadores, aunque seguían siendo considerablemente más oscuros que los europeos modernos. Parecían más a los actuales habitantes de Turquía o Siria que a los nórdicos rubios de las fantasías vikingas. Trajeron semillas, animales domésticos, cerámica y algo más. Una cultura completamente diferente. Los estudios genéticos de 2023 son brutalmente claros. En la mayoría de las regiones no hubo fusión cultural, hubo reemplazo. Los agricultores no enseñaron a los cazadores a sembrar. Los agricultores tomaron las mejores tierras y los cazadores simplemente desaparecieron. En algunas áreas, el reemplazo genético fue del 90%. Es como si los habitantes anteriores nunca hubieran existido. Durante 3000 años, estos agricultores del Medio Oriente construyeron una nueva Europa. Levantaron los primeros monumentos megalíticos, crearon las primeras ciudades, desarrollaron complejos sistemas religiosos centrados en diosas madres y cultos a la fertilidad. Europa se convirtió en una extensión cultural de Anatolia. Pero el patrón es implacable. Ningún conquistador reina para siempre en Europa. Y los pacíficos agricultores estaban a punto de conocer a los guerreros más brutales que el continente había visto hasta entonces. Los señores de las estepas estaban llegando y traían consigo el apocalipsis. Hace 5000 años ocurrió el evento que verdaderamente creó la Europa moderna. No fue Roma, no fue Grecia, no fue el cristianismo. Fue la invasión de los Yamnaya, los señores de las estepas, los portadores de la destrucción total. Si quieres entender por qué Europa es como es, por qué su historia está empapada en sangre y conquista, todo comienza aquí. Los Yamnaya venían de las estepas pónticas, las llanuras interminables al norte del Mar Negro. Eran pastores nómadas que habían domesticado al caballo y perfeccionado el arte de la guerra móvil. Pero no eran solo guerreros, eran portadores de una nueva ideología, el patriarcado violento, la glorificación de la conquista, el culto al guerrero masculino. Los estudios de Harvard de 2015, actualizados con datos de 2023 y 2024, pintan un cuadro de horror puro. En las Islas Británicas, el reemplazo genético fue del 90 al 100%. En Iberia, prácticamente todas las líneas masculinas anteriores desaparecen. No estamos hablando de conquista, estamos hablando de exterminio. ¿Cómo sabemos que fue violento? Por los cromosomas Y. En una mezcla pacífica, esperarías ver una combinación roughly igual de linajes masculinos y femeninos de ambas poblaciones. Pero no es lo que encontramos. Los cromosomas Y masculinos son casi exclusivamente Yamnaya. Los cromosomas mitocondriales femeninos muestran más diversidad. La conclusión es inevitable. Mataron a los hombres, tomaron a las mujeres. Esta no es una teoría marginal o una interpretación exagerada, es el consenso científico actual basado en evidencia genética irrefutable. Los Yamnaya no vinieron a comerciar o a compartir tecnología, vinieron a reemplazar, y lo lograron con una eficiencia aterradora. En menos de 500 años, borraron culturas que habían existido por milenios. Los pacíficos agricultores y sus diosas madres desaparecieron bajo los cascos de los caballos y los golpes de las hachas de guerra. Europa nunca volvería a ser la misma. Los arqueólogos lo sabían desde hace décadas, pero nadie quería conectar los puntos. Por toda Europa, desde Alemania hasta España,
Hay fosas comunes que cuentan la misma historia de terror. No son campos de batalla donde guerreros murieron con honor. Son sitios de ejecución masiva donde familias enteras fueron exterminadas sistemáticamente. En Thalheim, Alemania, encontraron 34 cuerpos datados en el 5000 a.C. Hombres, mujeres, niños, todos con el cráneo destrozado por golpes de hacha en la nuca. No hubo lucha. Fueron ejecutados uno por uno, probablemente obligados a arrodillarse mientras esperaban su turno. Los análisis forenses de 2023 revelaron algo escalofriante. Las hachas eran del tipo usado por los invasores de las estepas. En Eylau, otra masacre. 13 personas, incluyendo una familia completa, padre, madre y 2 hijos, enterrados abrazados. El análisis de ADN confirmó que eran una familia real, no una reconstrucción simbólica. Murieron juntos, violentamente, y alguien que los conocía los enterró con algo parecido al amor. Probablemente los últimos supervivientes de su comunidad antes de huir o ser alcanzados por el mismo destino. Pero aquí viene lo que cambia todo. Los estudios publicados en Nature en 2024 revelaron que estas masacres coinciden con brotes de peste. La Yersinia pestis, la bacteria de la peste bubónica, aparece exactamente en el momento de la invasión Yamnaya. ¿Coincidencia? Los investigadores no lo creen. La peste llegó con los invasores, diezmando a las poblaciones locales que no tenían inmunidad, debilitándolas justo antes del golpe final. Es el patrón que se repetiría en América 4500 años después. Enfermedad seguida de conquista. Los Yamnaya no necesitaban ser militarmente superiores. Solo necesitaban esperar a que la peste hiciera su trabajo y luego rematar a los supervivientes debilitados. La primera guerra biológica de la historia, aunque fuera accidental. Y pensar que estos son los ancestros directos de los modernos europeos. Cada persona de ascendencia europea lleva los genes de estos exterminadores. La próxima vez que alguien hable del noble patrimonio indoeuropeo, recuerda, ese patrimonio está construido sobre fosas comunes de niños con el cráneo destrozado. Antes de que los jinetes del apocalipsis descendieran de las estepas, existió otra Europa. Una Europa que la arqueología oficial intentó ignorar durante décadas, porque no encajaba en la narrativa del progreso occidental. Marija Gimbutas la llamó Old Europe, la vieja Europa, y por atreverse a nombrarla, fue ridiculizada como una feminista delirante. Pero el tiempo le dio la razón. Entre el 6500 y el 3500 a.C., los Balcanes y Europa del Este albergaron civilizaciones que desafían todo lo que nos enseñaron sobre la prehistoria. La cultura vincha construyó ciudades de hasta 15.000 habitantes, cuando se suponía que no existían ciudades. La cultura Cucuteni Tripilia creó asentamientos planificados con casas de 2 pisos y calles organizadas. En Varna, Bulgaria, encontraron el oro trabajado más antiguo del mundo, de una sofisticación que rivaliza con cualquier orfebre moderno. Estas culturas compartían características fascinantes. No hay evidencia de fortificaciones militares, las casas son de tamaño similar, sugiriendo igualdad social, y el arte está dominado por figuras femeninas. Miles y miles de estatuillas de diosas, desde miniaturas hasta monumentos. Una sociedad ginocrática, centrada en el culto a la Gran Madre, a la fertilidad, a los ciclos de la vida. Los símbolos de Vincha, datados en el 5300 a.C., podrían ser la escritura más antigua del mundo, predatando a la Sumeria por 2 milenios. Pero como no encaja en la narrativa de que la escritura nació en Mesopotamia, se clasifican como protoescritura o símbolos religiosos. La verdad es que no sabemos qué decían, porque su civilización fue borrada antes de que pudiéramos descifrarla.
qué le pasó a esta edad de oro europea? Alrededor del 400 a.C., toda la región ardió. Ciudad tras ciudad muestran evidencias de incendios masivos, destrucción sistemática. No fue un desastre natural. Fue la llegada de los primeros grupos pre-Yamnaya, los heraldos de la tormenta que vendría. En cuestión de siglos, una civilización que había florecido durante 3000 años desapareció. Sus diosas fueron enterradas, literalmente, sus ciudades abandonadas, su posible escritura perdida para siempre, y en su lugar se alzó una nueva cultura, patriarcal, guerrera, jerárquica. La Europa que conocemos había nacido. Ahora saltemos a la supuesta cuna de la civilización occidental, Grecia. La narrativa oficial dice que los griegos inventaron la democracia, la filosofía, las matemáticas, prácticamente todo lo que vale la pena en la civilización. Pero hay un problema con esta historia. Los griegos antiguos no concordarían con ella. Ellos sabían perfectamente de dónde venía su conocimiento y no les daba vergüenza admitirlo. Nosotros somos los que reescribimos la historia. Cuando Martín Bernal publicó Black Athena en 1987, el mundo académico explotó en furia. ¿Cómo se atrevía a sugerir que la civilización griega tenía raíces africanas y semíticas? Pero Bernal solo estaba repitiendo lo que los propios griegos decían. Heródoto, el padre de la historia, escribió que los dioses griegos venían de Egipto. Platón pasó años estudiando en Egipto. Pitágoras aprendió geometría de los sacerdotes egipcios. Los estudios de ADN de 2023 y 2024 en Creta y Micenas confirmaron lo que Bernal sugería. Los primeros griegos tenían una significativa ascendencia norteafricana y del Medio Oriente. Los minoicos, que construyeron la primera civilización avanzada en suelo europeo, eran genéticamente más cercanos a los antiguos egipcios y anatolios que a los europeos modernos. El alfabeto griego, base de todos los alfabetos europeos, no fue inventado por los griegos. Fue adoptado directamente del alfabeto fenicio. Los fenicios, ese pueblo semita del actual Líbano, no solo les dieron las letras, sino también rutas comerciales, técnicas de navegación y probablemente muchos de sus mitos. La historia de Europa raptada por Zeus es literalmente sobre una princesa fenicia. No es sutil, pero hay más. Los estudios lingüísticos modernos muestran que el 40% del vocabulario griego antiguo no tiene etimología indoeuropea. Son palabras prestadas, absorbidas de las poblaciones pregriegas que los helenos conquistaron. Palabras para conceptos básicos como mar, talasa, vino, oinos, olivo, elaya. Los griegos eran tan nativos de Grecia como los ingleses son nativos de América. Mientras los antepasados de los celtas y germanos vivían en chozas de barro y paja, los fenicios ya habían mapeado cada rincón de la costa europea. Esta es otra verdad incómoda que la historia eurocéntrica prefiere minimizar. Los primeros en descubrir y explorar sistemáticamente Europa no fueron europeos. Fueron semitas del Levante. Desde el 1200 a.C., los barcos fenicios surcaban el Mediterráneo y el Atlántico. Fundaron Cádiz en España en el 1100 a.C., la ciudad habitada continuamente más antigua de Europa occidental. Llegaron a Cornwall, en Bretaña, para comerciar estaño. Hay evidencia de que alcanzaron el Báltico en busca de ámbar. Circunnavegaron África 2000 años antes que los portugueses. En 2023, arqueólogos marinos encontraron anclas fenicias con inscripciones en las costas de Sicilia, confirmando rutas comerciales que los historiadores habían negado por imposibles. Los fenicios no solo comerciaban, establecían colonias, introducían tecnologías, enseñaban escritura. Cartago, su colonia más famosa, casi conquista Roma. Imagina cómo sería Europa si Aníbal hubiera ganado.
Los fenicios trajeron a Europa el vidrio soplado, el tinte púrpura que daría nombre a su pueblo, técnicas avanzadas de metalurgia y, sobre todo, la idea misma de comercio a larga distancia. Antes de ellos, los europeos raramente se aventuraban más allá de sus territorios tribales. Los fenicios les mostraron que el mundo era más grande y estaba conectado. Pero como siempre en la historia europea, los maestros fueron olvidados y demonizados. Los romanos destruyeron Cartago tan completamente que sembraron sal en la tierra. Los griegos, que les debían su alfabeto y gran parte de su cultura marítima, los describían como codiciosos y traicioneros. El patrón se repite: Europa aprende, Europa conquista, Europa olvida, y luego se proclama la inventora de todo lo que robó. Llegamos ahora a la parte de la historia que incluso los libros de texto no pueden ignorar completamente: las invasiones históricas de Europa. Pero incluso aquí, la narrativa está cuidadosamente editada para minimizar el impacto real. Te dicen que hubo migraciones y movimientos de pueblos. No te dicen que cada una fue un apocalipsis localizado que borró culturas enteras. Empecemos con Roma, el supuesto pináculo de la civilización europea. ¿Qué hicieron los romanos cuando conquistaron la Galia? Julio César se jactó de haber matado 1 millón de galos y esclavizado otro 1 millón, de una población de quizás 5 millones. Eso es un 40% de exterminación y esclavización. Los celtas continentales, con su rica cultura druídica, su arte distintivo, su tradición oral milenaria, fueron sistemáticamente erradicados. Hoy sabemos de ellos solo lo que sus conquistadores decidieron registrar. Luego vinieron los bárbaros. Los godos saquearon Roma en el 410 d.C., algo que se suponía imposible, pero no fueron los únicos. Vándalos, suevos, alanos, burgundios, lombardos. Cada tribu germánica que cruzó el Rin dejó un rastro de sangre y cenizas. La población romanizada de Europa Occidental no se mezcló armoniosamente con los invasores. Fue sometida, esclavizada o eliminada. Los estudios genéticos modernos muestran discontinuidades poblacionales masivas en este periodo. Los hunos de Atila merecen mención especial. Venidos de las estepas asiáticas, causaron tal terror que los romanos los llamaban el azote de Dios. No solo mataban, provocaban migraciones en cadena, empujando a otros pueblos a invadir territorios vecinos. Fueron catalizadores del caos. Y aunque su imperio fue breve, el trauma fue tan profundo que Atila sigue siendo sinónimo de destrucción en la memoria europea. Pero quizás la invasión más minimizada sea la árabe bereber de Iberia en el 711. En los libros españoles se llama conquista, no invasión. Duraron 800 años. Trajeron ciencia, filosofía, arquitectura, pero también un sistema de dhimmitud que convertía a los cristianos en ciudadanos de segunda clase. La Reconquista no fue una liberación. Fue otra guerra de exterminio donde los nuevos invasores, porque después de 800 años los musulmanes eran tan ibéricos como cualquiera, fueron expulsados o forzados a convertirse. Y los vikingos, romantizados hasta el absurdo en la cultura popular, fueron terroristas marítimos que perfeccionaron el arte del saqueo relámpago. Del furor de los hombres del norte, líbranos, Señor, rezaban en cada iglesia. Fundaron reinos desde Dublín hasta Kiev, siempre como élites guerreras dominando poblaciones locales. El ADN de Islandia muestra que mientras los cromosomas y son mayoritariamente nórdicos, el ADN mitocondrial es significativamente celta. Ya sabes lo que eso significa. Ahora entramos en territorio peligroso. El tipo de información que hace que los algoritmos te oculten, que los verificadores de hechos ataquen rabiosamente. Pero las preguntas siguen ahí, incómodas, persistentes.
¿Por qué hay edificios del siglo XIX que parecen imposibles de construir incluso con tecnología moderna? ¿Por qué las fotografías de las exposiciones universales muestran ciudades enteras, supuestamente temporales, más grandiosas que cualquier capital europea actual? ¿Y qué diablos era Tartaria? Mira los mapas antiguos. No uno o dos, sino cientos. Desde el siglo XVI hasta principios del XIX, muestran un imperio masivo llamado Tartaria, cubriendo toda Siberia, partes de Europa del Este, Asia Central. No es un error cartográfico repetido por siglos. Los mapas son detallados, con ciudades, ríos, divisiones administrativas. Luego, súbitamente, Tartaria desaparece. No hay guerra registrada, no hay colapso documentado. Simplemente ya no está. Las fotografías del siglo XIX profundizan el misterio. Ciudades como San Petersburgo, supuestamente construida de la nada en un pantano en tiempo récord. Edificios de una escala y complejidad que desafían las narrativas oficiales de construcción. Y algo más inquietante, en muchas fotos de la época, estos edificios monumentales están vacíos o habitados, por lo que parecen poblaciones miserables, como si hubieran heredado algo que no construyeron ni entendían. El fenómeno del mud flood, inundación de lodo, añade otra capa. Por toda Europa y Asia hay edificios con primeros pisos enterrados, ventanas a nivel del suelo que claramente fueron diseñadas para estar metros más arriba. La explicación oficial es siempre acumulación cultural o cambios en el nivel de las calles. Pero la escala y uniformidad del fenómeno sugieren algo más catastrófico. ¿Y si el siglo XIX esconde la última gran sustitución poblacional de Europa? ¿Y si las guerras napoleónicas, con sus millones de muertos nunca bien explicados, fueron solo la punta del iceberg? Las teorías abundan, desde cataclismos naturales hasta guerras con armas que oficialmente no existían. Lo que es innegable es que algo masivo ocurrió entre 1750 y 1850 que la historia oficial no explica adecuadamente. Los orfanatos del siglo XIX son otra pieza del rompecabezas. Millones de niños, literalmente millones, en instituciones por toda Europa y América. ¿De dónde vinieron tantos huérfanos? Las guerras y epidemias registradas no explican los números. ¿Eran los supervivientes de una población eliminada? ¿Los herederos despojados de una civilización borrada? Las preguntas son incómodas porque las respuestas podrían reescribir todo lo que creemos saber sobre nuestro pasado reciente. Ahora, tomemos un paso atrás y miremos el cuadro completo. La genética moderna nos ha dado una herramienta que los historiadores del pasado no tenían: la capacidad de rastrear exactamente quién reemplazó a quién y cuándo. Y el patrón que emerge es tan consistente que no puede ser coincidencia. Cada 3.000 a 5.000 años, Europa experimenta un reemplazo poblacional casi total. No migración, no mezcla, reemplazo. Los Homo heidelbergensis fueron reemplazados por los neandertales por los sapiens, los cazadores-recolectores por los agricultores por los Yamnaya, y así sucesivamente hasta el presente. El patrón es siempre el mismo. Llega un grupo con una ventaja tecnológica o biológica: caballos, hierro, enfermedades, armas. En pocas generaciones, los cromosomas Y locales desaparecen mientras algunos cromosomas mitocondriales sobreviven. Los invasores se convierten en los nuevos nativos. Crean mitos sobre su conexión eterna con la Tierra. Olvidan o demonizan a quienes estaban antes. Rinse and repeat. Lo más revelador es la velocidad. Los reemplazos no toman milenios, toman siglos. A veces solo décadas. La genética muestra transiciones abruptas, no graduales.
Es como si Europa fuera un disco duro que se formatea periódicamente, con solo fragmentos del sistema operativo anterior sobreviviendo en sectores dañados. Y aquí está la pregunta que debería quitarte el sueño. Si este es el patrón inmutable de la historia europea, si cada pocos milenios llega una nueva ola que borra a la anterior, ¿cuándo toca la próxima? ¿O ya está sucediendo y somos demasiado ciegos para verlo? Los datos demográficos actuales son interesantes. Tasas de natalidad en colapso entre las poblaciones nativas, migraciones masivas desde África y Asia, cambios culturales acelerados. No estoy sugiriendo nada. Solo observo que el patrón de 5000 años parece estar manteniéndose y que cada grupo que fue reemplazado probablemente también pensó que eran los dueños eternos e inmutables de Europa. La ironía final es exquisita. Los mismos pueblos que construyeron su identidad sobre el mito de ser los habitantes originales de Europa, que justificaron conquistas y genocidios en nombre de su derecho ancestral.